Lázaro, el vicepresidente de la Masonería Argentina, Ramiro Dalaglio, y el profesor Gustavo Robert, que nos van a comentar un poco de la historia y también el trabajo que se viene realizando desde la masonería en lo local y en lo nacional. En primer lugar, le voy a dar la palabra al vicepresidente de la Masonería Argentina, Ramiro Dalaglio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy contentos con nuestro muy respetable gran maestre, nuestro presidente de la Masonería Argentina, de estar en Rafaela, fruto de un esfuerzo de muchos años. Me acuerdo, hicimos una actividad similar en el 2011, ahí nació el germen de la posibilidad de tener masonería en la ciudad de Rafaela, con la rica historia que tiene Rafaela con la masonería, que Gustavo nos va a poder contar de todo el estudio y el trabajo que ha hecho de investigación. Muy agradecidos con los dueños de casa, la Mutual Club Benur, que con su hospitalidad nos permiten realizar esta actividad acá. Les decíamos en broma, porque no sé si ustedes saben que están en una logia en este momento. Acá había una logia hace 100 años y sus legítimos dueños, le decíamos en broma de que veníamos a tomar posesión de lo que fue una logia hace más de 100 años acá, y como nos recibieron de la mejor manera nos tomamos la licencia de hacerle ese chiste, porque acá funcionó Antorcha, Gustavo. La logia en Antorcha. Antorcha funcionó en este espacio, y da gusto que una mutual lo tenga y esté trabajando y en estas condiciones tan lindas. Les decía que muy contentos porque tenemos la posibilidad, 11 años después de esa primera charla, ya de tener una logia funcionando, vigorosa, con casi 30 miembros, la inmensa mayoría, casi la totalidad, de integrantes de Rafaela o del entorno de Rafaela, lo cual marca que Rafaela acompaña ese crecimiento que está teniendo la masonería en todo el país. De 2.500 miembros que éramos hace 10, 12 años atrás, hoy somos más de 10.000, y ese crecimiento exponencial que se ve en todo el país, también acá, así que muy contento. Ojalá que a partir de las exposiciones de Gustavo y de Pablo se generen lo que nos parece muy rico al final, que sean preguntas, un y vuelta. Sabemos que hemos estado reunidos con autoridades del Consejo Municipal, de la Intendencia, con muchos medios de comunicación, que hay un bagaje de conocimiento en términos generales por los ciudadanos de Rafaela, de su pasado vinculado a la masonería, así que nos va a gustar mucho, le va a gustar mucho, porque el que sabe mucho del tema es Gustavo, responder todas las preguntas que tengan. Así que solamente dar las gracias desde la institución y manifestar la alegría de poder estar haciendo esta actividad acá en la ciudad de Rafaela. Así que, Gustavo, te paso la... Muchísimas gracias. Buenas noches, o buenas tardes. Muy respetable gran maestre, respetable programa maestre, venerable maestro, público en general, bienvenidos. Es un honor para mí estar acá. Yo soy rafaelino, me fui hace unos años de Rafaela, pero sigo viniendo y sigo siendo rafaelino. ¿Cómo llegué yo a la historia de la masonería? Llegué precisamente por Rafaela. Yo me recibí de profesor de historia acá en Rafaela, y en esos años estaba flotando la palabra masonería por varias razones. El profesor Daniel Miasi, también egresado acá en Rafaela, escribió un trabajo, fue el primero que escribió un trabajo de investigación sistemático sobre los masones de Rafaela, que se sabía muy poco. En realidad había algunos cabos sueltos. Si uno iba al cementerio encontraba la cripta que había sido de los masones, el panteón de los masones, con su lápida, con el compás, la escuadra, la letra G, la cadena de unión, y toda una serie de símbolos que quienes no están iniciados en la masonería desconocen. Pero sí estaba flotando esa cosa en Rafaela. Después la profesora Leticia Stoffel hizo otro trabajo
un trabajo monográfico. Y antes de empezar a hablar de la historia de la masonería, Rafaela, tengo que aclarar algo para el gran público. Si ustedes entran en este momento a YouTube, seguramente van a encontrar que somos reptilianos, venimos de otro planeta y toda una serie de cosas. Les aclaro, no somos ni reptilianos, ni sacrificamos animales, ni somos la escuela de Harry Potter, nada de eso. La masonería es un estilo de vida, que ya el muy respetable gran maestro les va a explicar con más autoridad que yo. La masonería es un estilo de vida, una especie de escuela filosófica. Nosotros decimos que es una institución filantrópica, filosófica y progresista. Y esas tres ideas de filantropía, de progreso, de fraternidad, de cultivo de valores, no las inventamos los que estamos en esta mesa, ni siquiera la inventaron los colonos que vinieron a Rafaela. Eso viene de muy antiguo. Nació allá en las fraternidades de constructores en la antigüedad. Nosotros no sabemos exactamente cuándo nació la masonería, pero sí hay vestigios de masonería hasta en las pirámides de Egipto, para que más o menos tengan una idea. Y no estoy exagerando, lo estoy diciendo puntualmente. Cuando llegan los colonos acá, a esto que no era nada, como bien dice la canción de Rafaela, era la pampa salvaje, no había nada acá, vino un montón de gente que ya venía con esa impronta desde Europa, gente que había estado en el ejército de Garibaldi, Carbonarios y toda una serie de personajes que ya venían con esa idea de progreso, esa idea de hermandad, esa idea de ayuda mutua. Les cuento, el mutualismo nació en las logias masónicas en la antigüedad. Y así fue como llegaron varios personajes bastante antes de que se forme o que levante columnas la primera logia, que fue hija de Garibaldi. Es más, había masones que habían sido iniciados en Paraná, en Esperanza, en Buenos Aires, en Cuba, en Francia, y que llegaron acá, a esta región. Aunaron criterios, se conocieron, era un pueblo chico, y surgió la idea de levantar columnas de una logia masónica, como se levantaron columnas de muchas logias masónicas a lo largo de todo el país. Estrella de Río Cuarto, la logia Cosmos de Villa María, cantidades de logias en todos los pueblos que iban creciendo en el país. Así es como en 1894, va un grupo de rafaelinos a Buenos Aires por una cuestión de nacionalidad, de idioma, de relaciones. Se van y son iniciados en la logia Giuseppe Garibaldi de La Boca, en el puerto de La Boca. La Boca tenía mucha actividad masónica. Es más, los que vayan a Buenos Aires el día de los museos, les sugiero ir al templo masónico de La Boca. Es muy interesante para visitar y sé que se le permite visitar al público. Lo concreto es que esos hombres son iniciados en La Boca y al año siguiente, en presencia de otros masones, levantan columnas de hija de Garibaldi. Precisamente la mayoría eran iniciados en Giuseppe Garibaldi, entonces levantaron columnas de hija de Garibaldi. Quienes fueron, voy a nombrar la lista completa porque tengo unos cuantos nombres para nombrar, y van a ver que hay varias calles en Rafaela que tienen los nombres de ellos. Daniel Peruccioni, Esteban Gavano, César Maggi, Bernardo Guastavino, Vicente Viano, Pedro Avantay, que todos lo hemos nombrado muchas veces, Pompeo Neirotti, Pedro Tapa. Pedro Tapa fue el primer fotógrafo de Rafaela. Su casa todavía, creo que todavía la fachada está en pie. Es una casa que estuvo abandonada muchísimos años, que está ahí en Boulevard Roca, en la cuadra siguiente del edificio Billiner, a mitad de cuadra, mano derecha. Una casa muy antigua, creo que todavía está abandonada. Antonio Morielo. Ellos levantan columnas de hija de Garibaldi. Pero fíjense cómo había campo fértil acá, que en un semestre ya habían iniciado 18 nuevos masones en Rafaela, entre los que aparecen nombres que también conocemos las calles: Federico Maurer, César Gauchard, Jorge Cofé, que venía de Cuba, tiene una relevancia importante.
Jorge Coffet luego con la antorcha, vamos a ver por qué. Jorge Dambó, que venía de Amigos de los Náufragos de Buenos Aires, Camilo Drisla, que venía de la Logia Salomón de Esperanza. Ellos son los que levantan la Logia Hija de Garibaldi y los que se inician en Rafaela, son los primeros iniciados en Rafaela. Pero previamente, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué la masonería en Rafaela deja una huella tan grande ya desde un principio? Siempre estuvo flotando o estuvo sonando la idea de que Guillermo Lehmann quería que el pueblo más importante fuera Lehmann, no Rafaela, por una cuestión muy sencilla, porque los que somos viejos y abrimos la canilla cuando éramos chicos, nos acordamos que acá salía agua salada. Lehmann es el único pueblo que, hasta el terremoto de Caucete, cuando el terremoto de Caucete cambió todo, era el único pueblo que tenía agua dulce. ¿Y por qué era tan importante eso? Por los trenes. Porque los trenes tenían que cargar agua para las calderas para poder seguir funcionando. Entonces Lehmann dijo, aquel lugar tiene agua dulce, ahí van a parar los trenes. Cuando pasa la línea del Mitre, va a tener, que era la que unía con Santiago del Estero, va a tener que parar en ese lugar. Entonces el cruce de vías del futuro ferrocarril que se va a hacer desde Santa Fe a Córdoba va a pasar por allá. Eso pensó Guillermo Lehmann. Pero ¿qué ocurrió? Hubo un personaje muy importante en la colonización argentina que se llamó Alejo Peiret. Alejo Peiret fue a quien nombró justo José Urquiza cuando era presidente de la República para que se hiciera cargo de la colonia San José en Entre Ríos, que fue una especie de prueba piloto de la colonización San José en Entre Ríos. Alejo Peiret fue 30 años quien dirigió la colonia San José y por supuesto le dieron el cargo de inspector de colonias. Él llega a Rafaela y si tienen oportunidad de leer el informe de Alejo Peiret, habla del potencial que tiene Rafaela en cuanto a la mentalidad de la gente. Habla de que acá hay muchos libres pensadores, cuenta cómo llegó desde el ferrocarril, desde la estación de ferrocarril al centro de la ciudad, habla de Pedro Abantay, que tenía el molino más importante de la ciudad, que fue el primero que puso una usina eléctrica. La primera usina eléctrica la instalaron para el molino de Pedro Abantay. Y si ustedes van por calle Arenales, van a ver que al llegar a la esquina de Bolívar, o de Pellegrini, van a ver que tiene doble cordón. Ese doble cordón es porque allí habían nivelado la tierra, porque Pedro Abantay hizo hacer una vía de ferrocarril que venía con un carro tirado por caballos, venía una chata, doblaba por calle Arenales, descargaban el cereal que venía del lado oeste del departamento y ahí daba la vuelta. Entonces tenían que nivelar los suelos para que los animales no tengan que tirar tanto. A otros masones, entre los que estaba Pedro Tapa, entre los que estaba Pedro Spar, que tenía el Hotel Suizo, que está frente a lo que era ¿se acuerdan la esquina del Quijote? La esquina que no está ocupada por el Quijote. Esa manzana era de Pedro Tapa. Y una serie de personas hicieron el famoso tranvía vapor Rafaela. Ya tenían la vía hecha y dijeron, está la vía, lo único que tenemos que hacer es poner un tren y una locomotora. Y en todos los cuadros de Rafaela antigua van a encontrar que está esa vía que cruza la plaza, o cruzaba la plaza. Si excavan en los canteros de acá del Boulevard Santa Fe, seguramente abajo van a encontrar las originales vías del tranvía que iba hasta lo que es la estación del Belgrano. Ese progreso, esa idea de salir adelante, de hacer que esto crezca, es una particularidad de los masones. No quiero decir con esto que los masones eran los autores del progreso. Colaboró muchísima gente. En Rafaela hubo un espíritu de trabajo y un espíritu de colaboración que en muy pocos lugares se vio. Y al final de esta charla les voy a dar un dato que los va a sorprender y se los va a demostrar. Así fue como en 1898, 3 años después de haber levantado columna Hija de Garibaldi, que se reunían los viernes a las 20:30, todos los viernes se reunían,
Jorge Coffet es el primer jefe comunal de Rafaela que secularizó el cementerio. El cementerio había sido donado por Bartolomé Podio, los terrenos del cementerio habían sido donados por Bartolomé Podio, y él, como jefe comunal, tuvo un enfrentamiento muy grande con el padre Palmieri. Otra calle que tenemos en Rafaela fue el párroco de la que hoy es catedral, al punto que lo expulsó de la iglesia. ¿Por qué? Porque permitió que los que no eran católicos fueran enterrados en el cementerio que era para todos. Ese concepto ya estaba en mucha gente acá. Es más, no sé si conocen el caso del primer casamiento civil de la Argentina, se llevó adelante en Esperanza, porque Nicasio Oroño, que era gobernador en ese momento, luego una revolución lo derrocó, se enteró de que había, voy a contar una historia muy cortita, que les va a pintar la situación que se vivía entonces. Esperanza sabemos que tenía protestantes porque había colonos alemanes y había colonos católicos franceses e italianos. Si van a Esperanza van a ver que tiene la iglesia católica de un lado de la plaza y la iglesia protestante del otro. Y antiguamente las familias protestantes vivían de un lado de una avenida y las católicas de otro lado de la avenida. ¿Qué ocurrió? Un chico católico se enamora de una chica protestante. La familia es contenta, dos buenos chicos. Hablan con el pastor, pastor, nos queremos casar. Si no se convierte él, yo no te caso. Hablan con el padre de la iglesia, si ella no se convierte, yo no te caso. Hubo una serie de discusiones, trató la familia de presionar, imposible, que yo no te caso, que yo no te caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Se juntaron las dos familias en la plaza, fueron por última vez a preguntarle al pastor. No voy a decir el apellido porque una vez había un pariente acá, pero el pastor y el cura son muy conocidos en Esperanza, en su historia. No los quisieron casar, entonces se reunieron en la plaza, plantaron un árbol, como testimonio de que ellos querían casarse y no lo podían hacer. Nicasio Oroño, gobernador de la provincia, se enteró. Dijo, estamos todos locos. Estamos trayendo los colonos y no dejamos ni siquiera que se casen. Entonces saca la primer ley de matrimonio civil. Por supuesto, el obispo Gelabert, que era arzobispo en Paraná, lo terminó excomulgando, gran lío, revolución, etcétera, etcétera. Cuando vino Julio Argentino Roca al poder, años más tarde, 22 años más tarde, la historia cambió porque con Roca no se embromaba. Vuelvo a Rafaela. Esa idea, esa concepción de la vida se plantea también en Rafaela. Esa lucha, esa rivalidad que existía, que en otros ámbitos no se manifestaba, se ve también en Rafaela. Lo concreto es que el padre Palmieri expulsa al jefe de la comuna. Sin embargo, los distintos nuevos jefes comunales empiezan a nutrirse o a ser acompañados, o ellos mismos empiezan a participar de la masonería. Y antes de profundizar en este tema, quiero hacer una comparación con algo que a mí me surgió cuando empecé a estudiar este tema hace muchos años. Todos ustedes oyeron hablar de Armando Billiner, me imagino. Armando Billiner fue el presidente del Actio Plural cuántos años. Armando Billiner era rotario. Ustedes oyeron hablar de quizá Leonildo Alemandi, fue presidente de la usina eléctrica de Rafaela, presidente del Jockey Club, rotario. Oyeron hablar de los hermanos Lencioni, era uno rotario, uno de los Leones. De los hermanos Rossetti, uno era rotario, uno era de Leones. De los hermanos Giuliani, uno era rotario, uno de Leones. Claro, si dentro de 100 años nos ponemos a estudiar la historia de Rafaela y vemos presidente del centro comercial rotario, presidente de la usina rotario, presidente de tal cosa León, presidente de la otra institución León. A Rafaela la manejaban los leones y los rotarios. No es así. Lo mismo pasaba con la masonería. No es que los masones llegaban al poder porque eran masones y había un contubernio, una conspiración para controlar la sociedad. No, señores.
el que sostiene eso, o que sostiene que Rafaela es un producto exclusivo de la masonería, se equivoca. Se equivoca de punta a punta, no entiende el fenómeno. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a mirar, van a ver que el primer presidente, el primer intendente de Rafaela, que fue en 1913 cuando la declaran ciudad, fue Manuel Jiménez, el famoso intendente Jiménez, la calle que queda acá cerca. Jiménez era masón. Y también en el Consejo Municipal, el único que no era masón era Nicolás Gutiérrez. Emilio Galassi era masón, Antonio Cosettini masón, Eduardo Charela masón, Carlos Moñaschi masón. No es que buscaban a los masones, sino que por una cuestión de personalidad, por una cuestión de intereses, por una cuestión de, casi diríamos, de solidaridad con el resto de la población, querían que esto crezca. Entonces participaban. Normalmente, si ustedes miran, van a ver que la gente que participa en las instituciones, que son activos participantes en las instituciones, no son muchos. Uno está en el club ciclista, el otro está, y así como está en el club ciclista, está en la comisión del barrio, el que está en la comisión del barrio también está en la comisión de ayuda de la parroquia, o en la cooperadora del colegio. En esa época no era diferente. Entonces, pensar que Rafaela fue controlada, imaginada o estratégicamente pensada por los masones para que fuera de determinada forma, no es exactamente la realidad. Sí, la masonería o los masones utilizaron su fraternidad, porque entre los masones nos conocemos, somos hermanos. El muy respetable gran maestre de Buenos Aires, el respetable programa maestre de Santa Fe. Si nos ponemos a mirar, yo tengo hermanos en muchos lugares, inclusive en muchos países, con los cuales nos encontramos y nos hablamos como hermanos. Eso permitió que la línea de ferrocarril la bajen hacia Rafaela, y el pueblo que empezó a crecer fue Rafaela. Tal es así que en 1903, 1904, ya Rafaela superaba en población a todos los pueblos de la región. Eso sí fue resultado de las relaciones masónicas. Pero más allá de que en la Logia La Antorcha, que levanta columnas en el año 1913, y no es casual que en la Logia Antorcha, Jorge Cofet era el venerable, era el presidente, Manuel Jiménez era el orador, y así había otros personajes, como por ejemplo Leandro Cachero, Antonio Masjuan, Juan Companucci, Pedro Avantay, Marcelino de Micheli, Ángel Masjuan, Carlos Moñaschi, todos hombres que estaban en las instituciones. Ahora les voy a decir qué instituciones crearon ellos, o qué instituciones presionaron o trabajaron para que se funden, para que se creen, para que Rafaela se organice y crezca como la ciudad que es hoy. Hoy es la tercera ciudad de la provincia en cuanto a población. La sociedad italiana, los italianos no estaban aglutinados en ninguna organización. La sociedad italiana, el primer presidente fue Nicolás Cacciolo, acompañado por Luis Maggi, ambos masones. La sociedad suiza, primer presidente, Pedro Avantay. La sociedad española funcionaba en la casa de Leandro Cachero, también masón. El Tiro Federal, primer presidente Federico Maurer, Cristóbal Bolínger también en la comisión. El Club Social, César Gauchat, primer presidente, Emilio Galassi en la comisión. Club Ciclista, Carlos Moñaschi, primer vicepresidente, Jorge Cofet, Antonio Villel y Ángel Marini. Estos dos últimos fueron los primeros grandes deportistas de Rafaela. A nivel nacional salieron campeones de ciclismo, ambos. También masones. La Sociedad Obrera. La Sociedad Obrera fue fundada en 1898, primero como actividad social, pero se transforma en 1906 en Sociedad de Socorros Mutuos. El primer presidente, también masón, fue Francisco Stinelli, y cumplió una enorme función de tipo social y cultural esta organización. La sociedad rural. Le voy a contar una curiosidad. Ustedes saben que la sociedad rural la fundó, su primer presidente no tenía ni una maceta de tierra.
como un tipo que no tenía campo fundó la sociedad rural. La fundó Carlos Moñasti, que era sastre. Lo que pasa es que veían las cosas con un objetivo que iba más allá de la institución en sí misma. De la sociedad rural empezaron a surgir actividades de nucleamiento industrial, rural, se hizo la primera exposición rural. Sí, Rafaela recibió un impulso sumamente grande. Moñasti, por supuesto, fue su primer presidente y Luis Antón su secretario, ambos masones, lógicamente, ¿no? Porque fue una iniciativa de Moñasti. Y en cuanto a la educación, porque hasta ahora hemos hablado de instituciones de tipo social, cultural, deportivo, le voy a contar una cosa. En Rafaela había una escuela que se llamaba Escuela Superior de Varones y Mujeres. Luego se transformó en el Instituto Belgrano. El fundador era Agustín François, un probable masón. No hay pruebas, porque había mucha gente que se iniciaba o era iniciada en la masonería y no dejaba constancia. Normalmente entraban a veces con seudónimos. ¿Por qué? Por una cuestión de secreto, para evitar... Mira, les cuento rápido. Mi bisabuelo era masón. Nos enteramos 60 años más tarde que murió. Ni mi bisabuela, ni mi abuela, ni mi madre, ni ninguno de mi familia saben cómo nos enteramos. Porque murió en Italia y cuando fue mi tía a llevarle flores 60 años después que había muerto, se enteró que estaba enterrado en la cripta de los masones, era grado 32. Así como pasó con él, que nunca se lo dijo a su familia, porque había muchos prejuicios en la sociedad. La gente tenía un concepto de que los masones eran, como les digo, éramos todos brujos, que estábamos sacrificando animales. Y para que les demuestre lo contrario, les voy a contar. Mirando los archivos de la logia hija de Garibaldi, me encontré con dos casos de personas que no les permitieron entrar. Uno, por una cuestión legal. Era un belga, un sastre belga, que vivía en Rafaela y que fue rechazado porque había escondido material robado dentro de su hogar. Es decir, había estado involucrado en un hecho delictivo. Entonces directamente no se le permitió ingresar a la masonería. Y el otro, ¿saben por qué era? Porque no creía en Dios. Porque la masonería, entre uno de sus primeros principios, decimos que es el gran arquitecto del universo, que hay un creador. Uno le llaman Dios, otro le llaman Alá, otro le llaman Jehová. Se llaman de distintas maneras, pero todos coincidimos, la gran mayoría, hay masones ateos también, hay masones agnósticos, que existe un ente creador. En lo personal, Gustavo Roberts, sostengo que el ateísmo es indemostrable. Es como querer demostrar la existencia de Dios. Racionalmente es tan indemostrable el ateísmo como la fe. Es algo que se siente, es un don. Y precisamente este hombre, porque no tenía ese don, no le permitieron entrar. Y estoy hablando de 1905. Así que todo eso que anda flotando, que nosotros odiamos a la iglesia, nada que ver. Es más, de hecho hubo dos papas masones en las últimas décadas. Pablo VI y Juan XXIII eran masones. Cosa que a mucha gente en el público le sorprende. A propuesta de Fernando Dentesano, que también era masón y que fue inspector de escuelas, yo les voy a contar rápidamente en el lapso de 9 años las escuelas que se fundaron en Rafaela, porque fue él el que propuso ese proyecto, porque en Rafaela no había bancos suficientes para los chicos para que se instruyeran. Escuela Sarmiento, Escuela Rivadavia, Escuela Belgrano, Escuela Moreno, Escuela Villarrosas, Escuela Colón, la Escuela Nocturna número 21 y la Escuela Mitre. Se fundaron entre 1909 y 1918 a instancias de Fernando Dentesano, que también tiene una calle, por supuesto, en Rafaela, y que la gran mayoría de los rafaelinos desconoce también que era masón. Periódicos fundados por los masones, muchos inclusive periódicos culturales. El Liberal, que era de Claudio Pitt, Il Grillo, que es uno de los más conocidos de lengua italiana, que era de Massimo Ghione, Luz y Sombra, que era un periódico de tipo cultural, que era de Emilio Galassi, que era fotógrafo también,
El Colegal de Eduardo Chiarella, La Tribuna de Cándido Majuán, Il Versalieri de Eduardo Chiarella, que Eduardo Chiarella fue quien creó el escudo de Rafaela. El escudo que todos conocemos con el yunque, el sol naciente, ese escudo lo creó Eduardo Chiarella. Y La Opinión fue fundada por Fernando Dentesano y Leopoldo López. Diario que hoy todavía, ustedes los entrevistaron en La Opinión, diario que hoy todavía funciona en la ciudad de Rafaela. Repito, este fenómeno que se da en Rafaela y se da en localidades que ustedes ven que han superado a las demás en crecimiento, caso Río Cuarto, Villa María, todas ciudades que uno dice, pucha, ¿por qué este pueblo creció más que los que están al lado? Porque se dieron una serie de circunstancias, entre las cuales estaba la existencia de logias masónicas. Aclaro algo, y voy a citar el título de un libro de un escritor masón griego que vivía acá en Argentina, llamado Alcibiades Lapas. El libro se llama La masonería a través de sus hombres. La masonería no actúa como institución, sino no actúa como institución operativa en la sociedad. La masonería actúa ¿cómo? Formando gente. Lo que nos da es una manera de ver la vida. Lo que nos da es una conducta que nos permite cultivar las virtudes, hacer que el mundo sea mejor. Nosotros decimos que estamos construyendo el gran templo. El gran templo es la humanidad en sí misma. Que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestra función cabalmente, honestamente. Y ahora sí les voy a dar el dato más curioso, que yo lo obtuve gracias a un profesional de Rafaela, que me dio las fotocopias de el acta de creación de la Comisión Pro Templo Católico de la ciudad de Rafaela. Es decir, la catedral que nosotros tenemos acá, frente a la plaza. ¿Le voy a contar algo? También estaba representada la masonería en esa comisión. ¿Y te dicen cómo? Sí, César Gauchat es miembro fundador y aparte era miembro de la comisión de 3 personas que fiscalizaban los números de la comisión para la construcción de la catedral. Yo conocí 2 masones que hubo acá en Rafaela. Ustedes estoy seguro que no saben que son masones. Acá algunos presentes sí lo saben. Uno fue Virgilio Cordero y el otro fue Mario Verdú. Tuve trato muy fluido con ambos. Saben todos cuál fue la función que le cupo a ambos personajes. Virgilio Cordero fue director de la Escuela Normal, director del profesorado, intendente de Rafaela, ministro de Educación de la provincia. Mario Verdú fue diputado provincial, diputado nacional. Y una vez Virgilio me contó una cosa. Me dijo, porque hablábamos de ese tema de la masonería, y le digo, yo todavía no estaba iniciado en la masonería, y le digo, Virgilio, ¿cómo es el tema del enfrentamiento? No, me dice. El cura Dimas Mateo, que fue el que hizo construir la catedral, era piolísimo, tipo muy vivo. Y me dice, es más, no era raro verlo caminar por la plaza del brazo del venerable de la logia, charlando y armando proyectos para el futuro de Rafaela. Vinieron los años 20, con esto voy a cerrar. Yo en lo personal tengo una teoría, porque si ustedes se ponen a mirar van a ver que a partir de los años 20 la masonería empieza a sufrir una involución en todo el país. Es más, llegó un punto en que había quedado, por los años 30 había quedado el 20% de la cantidad de masones que había 20 años antes. Se cayó la logia de Río Cuarto, se cayó la logia de Villa María, la de Rafaela, se cayeron muchas logias. Yo en lo personal tengo una teoría, no hay documentación que lo avale en este momento, tengo que seguir investigando. Pero es muy coincidente que eso fue con el advenimiento en los países europeos de los totalitarismos de Estado. Apareció Mussolini, hizo el Tratado de Letrán con el Papa en el año 22,
empezó a perseguir la masonería en Italia, empezaron a aparecer los fascistas en Rafaela. Mi abuela me contaba que los 24 de octubre en la fiesta de la Sociedad Italiana hacían un rulo de tambor y había un personaje muy famoso que se llamaba Faustino Ripamonti, se paraba en el escenario y cantaba la Giovinezza, que era la marcha de los fascistas. Y las relaciones con los parientes en Europa, que veían mal la masonería porque el gobierno perseguía la masonería. En Alemania ni les digo, Hitler mató 70.000 masones. Luego en España Franco mató 15.000 masones. Empezó toda una persecución en contra de los que somos libres pensadores, porque a los tiranos no les gusta la gente que piensa. Y así fue como fue involucionando, y la logia Antorcha terminó abatiendo columnas. El último cuerpo enterrado en la cripta masónica fue una señora que fue enterrada en 1933. Pero como dice Polibio en su teoría de la naciclosis, es toda una vuelta. La historia es un corsi ricorsi. Y acá, ahora, tenemos nuevamente a Ige Garibaldi con un grupo excelente de hombres jóvenes con muchas ganas de trabajar, que nos muestran que la historia siempre da oportunidades. Muchísimas gracias, le cedo la palabra al muy respetable gran maestro. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias, Gustavo, por tan didáctica y resumida presentación sobre qué es la masonería y su historia en Rafaela. Tengo la oportunidad de contarles, como decía Ramiro y Maximiliano al comienzo de la charla, desde un rol institucional, qué es la masonería en general, independientemente de su participación aquí en Rafaela. Si bien Gustavo explicó muy bien algunos conceptos clave, sí permítanme recalcar que si tenemos que definir qué es la masonería en un renglón, podemos resumir que es un grupo de personas que piensan totalmente distinto, pero que sin embargo tratan de llegar a acuerdos, buscar puntos de encuentro para trabajar juntos por una sociedad mejor. Entonces uno, cuando analiza quiénes fueron masones, y seguramente ustedes son mucho más conocedores que yo de las personalidades locales que nombraba Gustavo recién, pero a nivel mundial uno puede preguntarse qué tienen en común Bakunin, padre del anarquismo, Henry Ford, San Martín, Sarmiento o Salvador Allende. Simplemente el hilo conductor, lo único que tenemos es que sabemos que fueron masones. Ahora sus ideologías fueron absolutamente distintas. Sin embargo, nosotros sabemos que el masón es libre pensador, que trabaja por la libertad absoluta de conciencia, genera un método de trabajo. Todos lo hicieron, todos los que nombré recién, a su manera, ¿no? Henry Ford, sabemos de su método de organización del trabajo, San Martín desde lo militar, Allende desde el socialismo, y Bakunin desde el anarcosindicalismo, fue el germen del movimiento anarquista específico. La masonería te da las herramientas, no para que seas San Martín, Sarmiento, Belgrano, Alem, Mitre o cualquiera de los que hemos nombrado históricamente, sino para que vos, en tu entorno, te conviertas en un libre pensador y explotes el máximo de tu capacidad simplemente haciéndote una pregunta que ha derribado imperios a lo largo de la historia, preguntándose por qué. ¿Por qué tal cosa es así? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Cómo hacemos para cambiarla? Por eso es tan llamativo cuando a lo largo de la historia se habla de los masones como conspiradores en contra de justamente sociedades formadas y demás. Los masones somos respetuosos de la nación en la que vivimos y muy particularmente juramentados de las leyes de la nación en la que vivimos. Muchas veces no estamos de acuerdo con esta ley, porque los masones somos libre pensadores. Vamos a trabajar para cambiarla, llamar a eventos, asambleas, propuestas, pero en el medio cumplimos la ley. Y es por esto que, como bien decían hace unos instantes, tanto Gustavo como Ramiro, podemos encontrar masones
en distintas instituciones, porque el masón es un ciudadano con mayúsculas, que se interesa por la cosa pública, por trabajar en aras de la fraternidad, a pesar de las diversas ideologías. Y una pregunta muy frecuente y que calza con los ejemplos que daba perfectamente Gustavo, del cura párroco, terminando con el presidente o el venerable maestro de la logia de la mano o del brazo por la plaza, debatiendo ideas. Esto se da, que permanentemente nos preguntan, ¿la masonería está enfrentada a la Iglesia Católica? No. La masonería no está enfrentada con ninguna religión, y es más, es defensora y respetuosa de la religión como un fenómeno individual y familiar. Sí, a lo largo de su historia, la masonería fue anticlerical, que no es antirreligiosa, es decir, estuvo enfrentada al cuerpo político de las distintas iglesias, en el caso de la Argentina, por cuestión tradicional, con la Iglesia Católica. Es decir, cuando una iglesia, no importa cuál, desde la fe trata de imponer en la cosa pública leyes o determinados dogmas, la masonería hizo oír su voz. Y tal es así, hablábamos de la ley de cementerios, pero también la ley de casamiento, la de divorcio civil, la Liga Argentina Pro Cremación funcionó dentro de logias masónicas. Más recientemente se trabajó en distintos foros por la despenalización del aborto, si bien hay masones que no estaban a favor, pero siempre trabajando o argumentando desde un argumento científico. Estoy a favor porque o estoy en contra porque, no por una cuestión de convicción religiosa, que por supuesto somos respetuosos de lo que cada uno individualmente crea o profese. Cuando uno mira a lo largo de la historia por qué la masonería estuvo y está excomulgada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando uno lee las bulas papales, por ejemplo la bula In Eminenti, puede ver que las causas son políticas, nunca son religiosas. Por ejemplo, esta bula habla de la masonería pone en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, y con mucho orgullo, digamos, porque nosotros defendemos el derecho a creer y a no creer, en todo momento. Y practicamos el laicismo. La masonería es sinónimo de laicismo, porque justamente el laicismo positivo es el que pone y da oportunidad a todos, independientemente de su profesión religiosa. Entonces, ¿la masonería está enfrentada a alguna religión? No. Siguiendo con la Iglesia Católica, hubo un papa masón como fue Juan XXIII, y hay un libro que les recomiendo a aquellos que les interese esta pregunta o por historia sobre estos enfrentamientos políticos, un libro llamado Jesuitas y Masones, que lo escribió un cura jesuita, masón, que cuenta en una parte del libro su experiencia como jesuita, en la otra como masón, y hace un corolario hace ya unos 60, 70 años atrás, donde él expresa que no ve incompatibilidades sobre la masonería y, en este caso, la Iglesia. ¿Pero por qué? Porque la masonería está alejada del dogma y enseña a través del símbolo. Y el símbolo, lo que tiene de fantástico, es que es libre pensamiento. Es decir, cada uno le da la interpretación que más se acerque a su ideología, a su forma de pensar. Entonces, cuestiones que han dividido a la humanidad durante centenios, durante milenios, como por ejemplo, ¿qué Dios es mejor que otro? Que tanta sangre se ha derramado a lo largo de la historia. La masonería no tiene ese conflicto. En ese caso, el símbolo es además un punto de encuentro, porque así como normalmente se discute qué Dios es mejor que otro, para el masón habla como su gran símbolo del gran arquitecto del universo, que para el creyente será Dios, para el agnóstico será el progreso, para el panteísta será la tierra, no importa, para nosotros es un punto de encuentro por el cual juramos y cada uno individualmente le da esa interpretación. Entonces, volviendo al comienzo, es un punto de encuentro de personas que, les aseguro, piensa totalmente distinto. Yo creo que si ustedes no supieran que nosotros somos masones por edad, por profesión, por lugar donde vivimos, no tenemos nada que ver, ni ideológica, ni en lo profesionalmente. Sin embargo, todos trabajamos juntos. Con Ramiro
somos la primera fórmula que llega a la conducción de la masonería sub 50, estamos en una amplia renovación. Como bien decían hace un rato, una década bisagra en nuestra institución, que fue la década del 30. La masonería desde esa fecha hasta la vuelta de la democracia perdió 400 propiedades a lo largo y ancho del país. Muchas fueron tomadas, muchas fueron perdidas, pero estamos en un amplio crecimiento, hemos quintuplicado la membresía en los últimos años, y esto es producto, entendemos, de una puesta en valor comunicacional, esta apertura que estamos haciendo, no solo aquí en Rafaela, sino por supuesto en todo el país. Estamos todos los fines de semana y días de semana, cuando así lo permiten nuestros trabajos, porque nadie vive de ser masón, contestando una pregunta que me hicieron hace un rato. Todos tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro oficio, y además trabajamos como masones, pero en distintos puntos del país está floreciendo nuevamente la masonería. Siempre este halo de misterio acompañó a la institución, esto de por qué se esconden, por qué trabajan de noche, y todos tienen una pregunta válida, con una respuesta racional, que normalmente se llenó de mitos. ¿Por qué? La masonería en un momento fue secreta, cuando luchaba contra regímenes teocráticos, monárquicos, en algún momento contra, digamos, a favor de la libertad de América o de las Américas. Mucho más recientemente, grupos de logias se dieron en una agrupación llamada la Legión del Caribe, que trabajó en contra de las dictaduras del Caribe y latinoamericanas, y literalmente esos masones se jugaban la vida. En democracia y con las constituciones modernas, los masones o las logias, las grandes logias, son instituciones discretas. O sea, trabajamos en favor de la sociedad, pero no hacemos propaganda de eso. Sí, hablamos de qué es la masonería, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, para darnos a conocer, porque entendemos que no tenemos nada que esconder, sino mucho que contar. Estos masones que fueron perseguidos, y muchos se alejaron de la masonería desde la década del 30, sucedió en toda la región, como bien decía Gustavo, muy influenciado por el comienzo de los pensamientos más totalitarios, pero en el caso adicional de Argentina tenemos una variable más. Argentina fue receptora de muchos masones republicanos españoles exiliados. Es más, la República Española en el exilio funcionó no solo en Argentina, sino en una logia, la logia Prometeo, que era una logia de republicanos españoles. Y todos esos masones, recordemos que, como bien decíamos recién, pero les agrego, no solo fueron fusilados muchísimos masones, sino que en España existía en la época de Franco una secretaría para la represión del comunismo y la masonería. Imagínense hoy que exista un organismo estatal que diga para la represión de algo por ideología. Bueno, en esa época muchos perdieron sus familias, sus trabajos, muchos emigraron, y prendió en la masonería durante muchas generaciones esta cuestión de no digas que sos masón porque puedes tener problemas, Bueno, nosotros somos muy respetuosos, absolutamente respetuosos de todos aquellos que la pasaron muy mal, que tienen motivos para haber reaccionado así, pero entendemos que somos masones nosotros, iniciados en democracia, que somos una nueva gestión que quiere abrir las puertas y contar qué hicimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. La masonería no solo podemos nombrar grandes prohombres de nuestra historia, como San Martín, Sarmiento, Belgrano, como decíamos antes, sino que también estuvo inmersa en pequeñas, grandes cosas, no la masonería, sino masones, que hacen a nuestra cultura popular. Por ejemplo, el Club River Plate fue creado por masones, tanto Tomás Liberti como Leopoldo Bar fueron hermanos masones de la Logia Liberi Pensatori de la Boca, que nombraban hace un rato. La banda roja y blanca es un símbolo masónico que usaban los maestros masones en aquella época. Los bomberos voluntarios de la Boca fueron creados por masones. Antes hablaban de los Leones y el Rotary Club, si bien no fueron creados por la masonería, fueron creadas por masones, y de hecho hay mucha similitud en la dinámica de cómo usan la palabra los rotarios sobre cómo funcionan las reuniones masónicas.
Baden-Powell, el creador del movimiento Scout, fue masón. Pueden ver el desarrollo de cualquier agrupación Scout, tiene mucho que ver sobre cómo funcionan las tenidas masónicas. Es decir, la masonería estuvo y estará presente en nuestro país, en cada una de las localidades de nuestra nación, y hay muchas ciudades que directamente sí fueron creadas por masones, no por la masonería, como decía Gustavo hace un rato. La Plata es la ciudad más conocida por sus diagonales, su historia, como Dardo Rocha, pero hay otras menos conocidas, como por ejemplo Necochea, provincia de Buenos Aires, ciudad costera, que en su acta fundacional se inicia como un trabajo masónico, arranca con una inscripción que dice: a la gloria del gran arquitecto del universo. O aquí Zenón Pereira, los que no lo han hecho, tiene un tour masónico y una historia masónica realmente muy interesante. Es decir, como corolario, efectivamente, masones o el masón es sinónimo de ciudadano, un ciudadano activo, un ciudadano que en el máximo de su potencial da los mejores años de su vida para lograr una sociedad más fraterna. Estamos nuevamente activos en Rafaela, la logia Hija de Garibaldi está trabajando fuertemente, luego de 3 años de levantadas columnas, tiene más de 30 miembros aquí. Cualquier hombre o mujer, ciudadano mayor de 18 años, que quiera incorporarse a la institución, hoy, además de los antiguos métodos de recomendación o de acercarse a algún masón, hoy además puede solicitar conocer más sobre qué es la masonería a través de nuestra página web, nuestras redes sociales. Estamos haciendo una política de comunicación justamente para que cualquier ciudadano pueda acercarse. Muchas gracias y estamos a disposición de las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias, Pablo. Quienes quieran realizar una pregunta, levanten la mano y les tocamos el micrófono. En el fondo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Janina. Quería contarles que yo soy la actual vicepresidenta de Neocafé, que es una confederación de asociaciones rurales. Soy presidenta de la Comisión de Ambiente y formo parte de la Comisión de Jurídica a nivel provincial. Me comentaron sobre la logia en mi universidad. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Litoral, donde los símbolos masónicos se pueden ver por toda la facultad. Y aparte tengo compañeros que son de mi edad que, portan el anillo o lo tienen en alguna carpeta o algo. Y a mí me llamó poderosamente la atención cómo en muy poco tiempo cambiaron su lenguaje, su forma de comunicarse y las expectativas que tenían. Porque hace un par de años lo único que les importaba era el Club Colón y nada más que eso. Ahora tienen visiones muy fuertes y es algo que yo compartía, pero desde un principio se notan como que no es necesario, es solamente vivir el día o tratar de sobrevivir al siguiente gobierno o lo que sea. Entonces mi duda es si pueden garantizarnos a la seguridad a los jóvenes que no nos van a defraudar por todo lo que está pasando en la historia actualmente y si realmente pueden brindarnos esa herramienta para visualizar un futuro mejor, porque yo creo que todos los que estamos acá solamente queremos lo mejor para el país y no estar siempre a la expectativa que es lo próximo malo que nos pueda pasar. Bueno, son muchas preguntas que vamos a tratar de desmenuzar. Ahora le voy a dar también la palabra a los hermanos que son locales. Seguramente lo de Colón es porque salió campeón y cambiaron la visión sobre eso. Pero más allá del chiste, la Universidad Nacional del Litoral y la masonería tienen una historia común. De hecho, actualmente tenemos una cátedra en la Universidad Nacional del Litoral, que es una cátedra de libre pensamiento, que es optativa, forma parte del currículum. En esa facultad. En esa facultad, justamente la de Derecho, que es justamente una cátedra
masónicas, es decir, llevamos masones y no masones a debatir temas a veces coyunturales, como puede ser hoy la promulgación de la ley de eutanasia, o temas históricos, ¿no es cierto? Es una cátedra libre, justamente, y a partir de allí muchos jóvenes se acercaron a la institución. Justamente Ramiro, y ahora le doy la palabra, es de Santa Fe capital, y la Logia Armonía es la coordinadora de esa cátedra de libre pensamiento. Respecto a expectativas, el masón es un optimista por naturaleza, digamos, porque las herramientas que recibís en la masonería, digamos, te convierten en una persona activa, no en un, digamos, te convierten en un ciudadano, alguien que construye. El masón es básicamente un constructor de realidades. Entonces, algo que aprendés apenas te sentás tu primer día en un banco en la masonería, es muy fácil criticar. Dicen, tomá y hacelo. O cuál es tu propuesta. Digamos, y cómo hacemos para cambiarla. Hay instituciones donde al contrario te ponen un pie en la cabeza y dicen, vos nunca vas a ocupar un cargo, vos, acá al revés, dicen, ¿querés trabajar? Ah, bienvenido. Ahora, si levantás el dedito para decir, mirá, esto lo estás haciendo mal, bueno, fenómeno. ¿Qué aportás para cambiarlo? Vení, acercate, escuchá. Y en el trabajo, en el acercamiento, primero te das cuenta que esa persona que quizás la considerabas antagónica, que pensaba totalmente distinto a vos, no piensa tan distinto a vos. Que te das cuenta que en el trabajo el que está enfrente no es un enemigo, no es un monstruo, es un adversario circunstancial que, bueno, piensa distinto a algunas cosas, porque la condición para ser masón es que estés dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto. Y en ese trabajo te convertís en un optimista, porque lo que vos muy bien expresás es lo que hoy se da en llamar grieta, que viene un sector y borra con el codo lo que hizo el otro y volvemos a empezar y demás. Y el verdadero adversario es el fanatismo, es aquel que no quiere escuchar a alguien que piensa distinto. Justamente por esto que hoy llamamos grieta, pero la historia está plagada de antinomias en Argentina, desde realistas y patriotas a las que quieras, azules y colorados, o dentro de un mismo partido, personalistas y antipersonalistas. Somos campeones del mundo, como dice Ramiro, en dividirnos por dos. Sin embargo, en la masonería ofrecemos todo lo contrario. Queremos gente que piense distinto, no queremos a los que piensan iguales, y por eso, y este es el resultado que hemos hecho como análisis, de por qué hemos quintuplicado la membresía en los últimos años. Porque si bien los extremos de esta llamada grieta hacen ruido, e incluso hay medios que consumen para un lado u otro sin poner ningún acento, hay mucha gente que está cansada del fanatismo, que tiene su ideología, sus convicciones, pero que quiere sentarse en un café a tratar de ver cómo solucionamos eso. Esa gente está entrando en todo el país a nuestra institución. Entonces, como respuesta, no es que la masonería, porque no es una entelequia, digamos, no es que la masonería va a defraudar, sino que cuantos más trabajemos este método, independientemente de si sean masones o no, como bien decía Gustavo hace un rato, aquel que escuche y esté dispuesto a ceder un poco para aportar, en definitiva, estoy seguro que todos vamos a salir beneficiados. No es que un dirigente te va a defraudar, sino que es que estamos haciendo todos para que haya dirigentes que no defrauden. ¿Ramiro? Sí, corto para agregar, porque me parece que Pablo lo dijo todo. ¿Cómo está la sociedad que una ciudadana joven, universitaria, le pide a los masones, por decirlo de una manera sencilla, no me defrauden, que no sea mi única salida irme del país? Yo, como lo dijo Pablo, te respondo que nosotros somos una organización política partidaria y que como institución, como lo dijo Gustavo y como lo dijo Pablo, como institución política y partidaria, no nos comulgamos con ningún partido político
si hay alguna vez lo charlamos con Pablo, con el gran maestre, si hay un movimiento social en la Argentina que más cabalmente, no sé si considera Gustavo, adhirió a los fundamentos e ideales de la masonería, ha sido la reforma universitaria, el movimiento de la reforma universitaria, que no se constituyó en partido ni nada, y había también ahí mismo, después terminaron militando en un montón de partidos políticos. Yo creo que esto hay que exigírselo a los dirigentes políticos. Lo que sí tengo para decirte en función de toda esta explicación que bien daban Pablo y Gustavo sobre la masonería, es que estamos intentando, trabajamos en que muchos dirigentes, en general, no solo dirigentes políticos partidarios, sino dirigentes sociales, sindicales, culturales, empresarios, tengan un mayor compromiso con los valores de nuestra institución, que creemos que son los valores que, por ejemplo, le dieron este espíritu de progreso, de desarrollo a Rafaela y a la Argentina misma. O sea, la Argentina hoy todavía no está mucho peor de lo que está, porque hay todavía corre por ese cuerpo bastante enfermo que es la Argentina, sangre de la generación del 80, de la ley 1420, del proyecto de país de Sarmiento, y esa política que también ha sido muy masónica de no me importa el color de tu piel, no me importa tu situación económica, no me importa tu credo religioso, no me importa qué pensás de la vida, sino que todo guardapolvo blanco adentro de la escuela pública, a formarse y a combatir el otro enemigo. Pablo mencionaba un gran enemigo que es el fanatismo, otro enemigo es la ignorancia. Sarmiento eligió bien el enemigo, no eligió a un dirigente político opositor, sino que le eligió la ignorancia. Y en ese sentido la 1420 transformó este país, creo que todavía sigue corriendo por las venas de este país ese proyecto de la generación del 80. Sí, lo que te puedo decir es que desde la masonería estamos formando mejores dirigentes gremiales, mejores dirigentes empresariales, mejores dirigentes políticos partidarios, mejores ciudadanos, y que a partir de ese desarrollo que viene exponencial, vamos a poder generar de que lo que estos dirigentes de hoy no tienen, la posibilidad de sentarse y, como bien explicaba Pablo, yo me siento con cualquiera de ustedes y en 10 minutos, en 50 o en 100 temas que estamos en desacuerdo. Somos en eso lo que digo, somos campeones mundiales. ¿Saber en qué estamos en desacuerdo? Los argentinos somos campeones mundiales. Pero en qué 2, 3, 4, vamos a exagerar cosas, estamos de acuerdo y nos podemos poner a trabajar. Gente de los extremos de la grieta más extremos, 3, serán 2 porque son de los extremos, 2 temas que nos ponemos de acuerdo. En esos temas nos ponemos a empujar para adelante juntos. Eso aprendemos en la masonería. Esos dirigentes hoy, insisto, no se lo tiro solo a los dirigentes políticos, sino también a los dirigentes sociales, a los dirigentes empresariales. Bueno, en eso podemos darte garantía de que estamos formando mejores ciudadanos para eso, no que no te vamos a defraudar, porque nosotros, de hecho, en la masonería hay de todos los partidos políticos y una cantidad importantísima que no es de ninguno. No quiere decir que no tenga ideología, tiene ideología y visión política de un montón de cosas. Lo que pasa es que no adhiere a ningún partido político, y una cantidad importante que es de toda la ideología que adhieren a distintos partidos políticos. A eso lo estamos tratando de hacer mejores, porque en este momento donde hacer política significa elegir enemigo y con quién pelearme y con quién decir exactamente lo contrario de lo que dice, en eso estamos trabajando. Sí, buenas tardes, mi nombre es Edgardo Peretti. Gustavo, me voy a tomar de algo que dijiste, porque aquí la gran mayoría somos descendientes de alguna parte migratoria, en el caso mío, de italianos, que los bisabuelos tenían un comportamiento, una participación masónica, y no nos enteramos después de 60 o 70 años. Pero también te quiero hacer una pregunta,
porque ese hermoso trabajo que desarrollaste me plantea una duda, porque obviamente conociendo lo que es el ambiente de la brigada y demás, por más que haya una parte de unión como es la masonería, los vínculos eran complejos. ¿Puede darse la situación de que se hayan formado algunos otros grupos de los cuales todavía no tenemos noticias? Sin estar registrados debidamente, ¿no? Bueno, la posibilidad existe. Es decir, el ser humano se aglutina para los objetivos más variados, ¿no? Algunos buenos, otros no tan buenos. Como decía antes, Rafaela ha tenido instituciones, aparte de la masonería, en el caso puntual de Rafaela y de la región, que han trabajado mucho por el crecimiento de la sociedad. El tema es cuando, como bien decía el muy respetable gran maestre, cuando el fanatismo se mete. Yo te voy a contestar a vos y voy a decirle algo a la señorita también que habló, que podría ser mi hija perfectamente. Yo soy el mayor de esta mesa, soy yo, unos cuantos años. Joven hace más tiempo. Y vos, Edgardo, como conocedor de la historia que sos, nos conocemos hace muchos años, sabés que la historia, como dije antes, es un ciclo. Ese tipo de antagonismo existieron siempre. Sociedades que se fanatizaban o grupos que se fanatizaban y se enfrentaban a otros grupos y terminaban en violencia o terminaban en enfrentamientos muy graves, que por lo general no terminaban en nada bueno para el resto de la sociedad, porque eran grupos chicos. Como bien me dijiste vos, si hay otros grupos, sí, claro que los debe haber. Pero yo soy, como bien dijo el respetable programa nuestro querido Ramiro, yo soy un optimista por naturaleza. Es más, con toda la crisis que estamos viviendo en este país, que hablamos de grieta y de una cantidad de cosas, la grieta en Argentina es producto del libre pensamiento. Es porque gracias al gran arquitecto del universo en Argentina todavía se puede pensar y se puede decir lo que uno cree. Tuve la suerte de viajar mucho, de trabajar. Nosotros a las reuniones masónicas decimos, cuando nosotros trabajamos en la masonería, le llamamos trabajar en otros países, conocer los problemas que se plantean allá. Y yo soy un convencido optimista de que vamos a salir adelante, los argentinos, todos los argentinos, porque gracias a la historia, gracias a muchas personas como Domingo Faustino Sarmiento, tenemos un esqueleto muy sólido. Argentina tiene un esqueleto de libre pensamiento, de movilidad social que en otros lugares no existe. Acá el hijo del más humilde albañil y de una empleada doméstica puede ser presidente de la República. Y tenemos casos sobrados en nuestra historia. Algunos hicieron algo bien cuando llegaron, quizá no tanto, pero lo importante es que está esa posibilidad. Yo recuerdo una vez Mario Verdú dijo una cosa en un acto, repitió una frase de otro masón, Alberto Gerchunov, y esto se lo digo a la señorita: hay que trabajar en uno es por donde se comienza. Y precisamente la masonería es eso, es el trabajo de uno. La masonería no da recetas, la masonería no les va a decir cómo tienen que actuar, le va a decir dónde encontrar las respuestas. No nos da ninguna respuesta, como bien dijo el muy respetable gran maestre, nos da símbolos, y los símbolos son polisémicos. Uno los puede interpretar de diferente manera, si es que tiene la intención de bien interpretarlos. Y le decía Mario Verdú, en una oportunidad, en un acto, dijo: ¿qué importa, maestro, sembrar entre guijarros
si el sembrador tiene el coraje heroico de no esperar la cosecha. Nosotros no vamos a llegar a ver la gran sociedad, ni la Argentina potencia, ni el Edén en nuestro país. Nuestro combustible es nuestro optimismo, nuestro quizás idealismo. Quizás a algunos les parezcamos, estos son unos soñadores. Tal vez. Y voy a repetir una cosa que le digo siempre a los masones jóvenes, a los muchachos más jóvenes que plantean el tema de la masonería. Yo le digo, muchachos, hemos superado emperadores romanos, tiranos, inquisidores, dictadores, comisiones antimasónicas. Y acá estamos, somos la institución más antigua del planeta. ¿Por qué? Porque cada uno hace su propia masonería. Eso es lo que te enseñan, querida. Por eso tus amigos, vos ves que ahora hablan con otras palabras y que no están preocupados o no te quieren cortar las venas porque hoy Colón perdió 2-0 con Racing. ¿Me explico? Uno empieza a ver otro futuro, empieza a ver otro objetivo, empieza a encontrar objetivos donde mucha gente no los encuentra. Y por más que haya grupos antagónicos que se enfrentan, que se violentan, yo tengo mucha fe en la humanidad y en mi país tengo una enorme fe. Tuve 3 oportunidades de quedarme a trabajar en el extranjero. Yo estuve estudiando en Europa también. Me vine. ¿Por qué? Como me dijo una vez un amigo, había estado 7 años en Suiza. Y le digo, ¿por qué te volviste? Y allá te iba bien. Porque allá está todo hecho. Acá está todo por hacerse. Y eso es la oportunidad que nos da la masonería. Espero haber respondido ambas preguntas, ¿no? Sí, buenas noches. Mi nombre es Jorge Quevedo. Yo pertenezco a una institución que se llama Amigos de la Vida. Está como principal actividad la cuestión del medio ambiente, por supuesto en toda su amplitud. Uno de los preceptos que acuñamos a través de algunos años, es una institución que este año cumplió 30 años precisamente. Ese precepto que acuñamos en tiempos pasados dice así: pensar en global y actuar en local. Más o menos como lo que decía usted, creo, en cuanto a lo personal. Y acá va mi pregunta concreta hacia ustedes y en particular si hay algún masón presente de Rafaela respecto a qué se está haciendo desde el punto de vista de los masones de Rafaela respecto al medio ambiente. Por supuesto es muy amplio esa pregunta, pero particularmente con la cuestión de las fumigaciones, no solamente de campos, sino todas las consecuencias que eso trae en cuanto a la alimentación, ríos, etcétera, etcétera. Concretamente, vuelvo a reiterar, si dentro de los masones de Rafaela, si hay alguno presente esta noche, ¿qué se está haciendo? ¿Qué visión tienen de eso? Ya que es un tema muy, muy complejo y muy grave. Gracias. Gracias por la pregunta. Respecto primero de lo nacional, no sé si después en lo local Maxi quiere comentar algo, pero a nivel nacional los masones históricamente estamos comprometidos con el medio ambiente. De hecho, nosotros presentamos uno de los 5 proyectos de ley de educación ambiental que se aprobó por unanimidad el año pasado, que entró por el Senado, el senador Marino. Lo hemos redactado institucionalmente, diferente de otras leyes donde quizás algunos masones habían presentado proyectos de ley. Este fue debatido en logias en todo el país y presentado como proyecto de ley, y se dijo en el recinto: este es el proyecto de ley de la masonería argentina, que contó con el aval de 16 universidades nacionales, 20 consejos deliberantes de partidos políticos bien distintos, ¿no? Pero también estamos trabajando en la medición de nuestra propia huella de carbón en todas las logias del país, justamente para ir poniendo objetivos, porque somos parte de un convenio que hizo la Confederación Masónica Interamericana, que, salvando las distancias, sería una especie de OEA masónica,
liderada en este caso por la Gran Logia de Chile, justamente para ir hacia una cuestión de primero saber qué huella de carbono tenemos para mejorarla y presentar distintos proyectos regionales y locales, cada una de las grandes logias. Hoy, respecto de este tema puntual, si bien estamos trabajando en muchas leyes, estamos trabajando fuertemente en el tema de la ley de humedales. Hay muchos masones trabajando en distintas comisiones, con posiciones bien distintas. Por eso digo, la masonería es una federación de librepensadores. Y justamente primero nos tratamos de poner de acuerdo en nuestro debate, en nuestra forma de acercar posiciones, para trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo, y seguramente salen propuestas superadoras, ¿no? Respecto de lo local, le paso a Santa Fe. Sí, comentaron que primero no es la idea de la charla contar en qué andan trabajando, como bien se explicó. La masonería no trabaja como institución, la logia y Garibaldi no trabaja institucionalmente por tal o cual tema, sino puede haber algunos de sus integrantes que están trabajando con el tema que usted plantea, y algunos de los integrantes que piensan exactamente lo contrario de lo que usted planteó. También, esto es la masonería. Gente que piensa exactamente lo contrario a lo que usted planteó y gente que adhiere en un 100% a lo que usted planteó. No es la idea que de estas reuniones que los masones que están trabajando en tal o cual tema o piensen de tal o cual manera sobre este y cualquier otro tema, estar charlándolo acá, porque es una cuestión reservada a la logia. Y sí contar en qué trabaja la masonería en términos generales en Rafaela, pero sí que sepa que en ese y en otros temas, además de gente trabajando, hay gente que piensa exactamente dentro de la logia lo contrario con respecto a eso, de la frontera agropecuaria, un montón de cosas que conozco de argumentos a favor y en contra de lo que te planteaba, que eso es la masonería. No es una institución que tenga una posición unánime sobre prácticamente, diría, ningún tema. La única cuestión que se puede tener una posición unánime es en el preguntar por qué. Esto que decía Pablo como algo relevante. Eso comentar, no es la idea que, primero, de que no es la idea de manifestarse los integrantes de la logia de Rafaela en esta reunión, por eso estamos nosotros acá, y mucho menos tampoco discutir en cuáles temas están trabajando cada uno de ellos desde su buen saber y entender en el mundo exterior. Eso es una cuestión reservada a cada uno de ellos. No es la idea de debatir ningún tema particular. ¿Alguien? Sí. Buenas noches, mi nombre es Andrea. La verdad que me pareció muy interesante la charla. Nunca había estado cerca de masones y también tenía esta idea de que era algo oscuro, algo que, digamos, que no se podía hablar, que no se podía contar. Y bueno, me alegra saber que no son reptilianos. El traje oscuro. Mi pregunta es, no sé si me la pueden responder, pero tiene que ver con un poquito de la historia de la masonería. Recién escuchaba de que no hay, o no se sabe exactamente cuáles son los antecedentes, y también escuchaba que que hablaban de emperadores romanos, que hablaban de Egipto, pero desde mi parte había indagado sobre la teoría de que la masonería surge de la orden del Temple, de los templarios. Por eso, nunca había tenido la oportunidad de tener a masones delante, así que pregunto, aprovecho para preguntarte y sacar la duda. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, primero, comentando sobre lo que dijo al principio, nunca estuve con masones, quizás que usted sepa. No sé, pero sí, digamos, si bien no hay una fecha precisa de dónde surgió el primer masón, vamos a decir, la masonería como la conocemos hoy surge de la construcción de catedrales. La construcción de las catedrales de la Edad Media, de hecho masón significa albañil o constructor, eran las primeras guildas o logias financieras y después las logias operativas de construcción de catedrales que custodiaban el secreto de la construcción. Lo que hoy damos por hecho, que es la bóveda o la piedra clave, esas enormes construcciones que parecen desafiar la gravedad, en aquel momento era un secreto celosamente guardado.
y eran los llamados masones operativos. Pasado el tiempo, cuando la construcción se populariza, el método de trabajo de la masonería se abre a científicos, políticos, príncipes, y comienzan a aceptarse, de ahí que nuestros nombres, habrán visto que la gran logia en el mundo se llama Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Los aceptados somos todos los que no venimos de la construcción, todos los que forman parte de lo que se llama el mundo especulativo, es decir, la masonería se convierte en especulativa y toma alegorías de la construcción. Por eso van a ver que nuestros símbolos son mazos, cinceles, escuadra, compás, piedras, etcétera, convertidos en alegorías, parábolas y símbolos tomados de la construcción, pero con un anclaje moral, filosófico, espiritual. La Orden del Temple, los Illuminati y otras tantas órdenes como los Rosacruces son otras órdenes. Digamos, no es que surgen a partir de ahí de la masonería, sino que sí hay veces que miembros de otra orden se meten en la masonería. La pregunta más común, si bien agradezco la pregunta, siempre es si somos lo mismo que los Illuminati. No, los Illuminati fueron un grupo de científicos que se juntaron cuando existía el Index Librarum de la Iglesia Católica, es decir, lo que estaba permitido leer y no leer, bueno, que ellos querían seguir investigando y demás, en su momento fueron perseguidos, torturados. Muchos de ellos entraron a la masonería, pero son instituciones separadas. Con el Temple pasa exactamente lo mismo. Hubo algunos de ellos que eventualmente ingresaron a la masonería, pero son instituciones totalmente separadas. Los temples, los sacerdotes del Temple eran sacerdotes ordenados, ¿no? Digamos, que usaban las armas, que en algún momento tenían un juramento de fidelidad al Papa de turno, que fue quien los traiciona el famoso Viernes 13 y demás. Exactamente. El Viernes 13 de no me acuerdo. Ayer fue. Ayer justamente. Ahí está. A Jacques de Molay. A Jacques de Molay. Bueno, justamente son instituciones separadas, pero muchos de ellos sí ingresaron a la masonería, pero son, no sé, Gustavo, si querés comentar algo. Sí, brevemente quiero ampliar un tema que acaba de explicar claramente el muy respetable maestre. Los templarios, precisamente cuando son perseguidos por la Iglesia, muchos no fueron capturados, lógicamente, es más, de hecho, hubo países donde no los condenaron, pero la orden se disolvió. En algunos países se transformó en otras órdenes que aún existen. Pero los que quedaron boyando, para llamar de alguna manera, gran cantidad se fueron a Escocia. Como el rey de Escocia estaba enfrentado con el Papa, entonces los aceptó. Y no solamente que los aceptó, sino que se sumaron a los ejércitos de Escocia, y el rey de Inglaterra luego les da a los templarios la administración de los masones de Inglaterra. Por eso muchos autores confunden ese tema. Pero la masonería es muy anterior a los templarios, es sumamente anterior a los templarios. Es más, te digo rápidamente cómo nace la actividad masónica, no la masonería actual, la masonería especulativa, como bien acaba de explicar recién Pablo. La masonería nace allá en la Mesopotamia asiática cuando empieza la actividad de la construcción. En esa época, saber construir, saber utilizar una plomada, saber trabajar con un nivel o saber trabajar con determinados materiales o pulir las piedras de modo que encajen perfectamente, era como hoy ser ingeniero en genética o ser un ingeniero nuclear. Era el conocimiento más avanzado que había en esa época. Pero era una actividad muy riesgosa, porque la construcción es una actividad riesgosa. Trabajan con andamios. Yo, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Florencia, detrás de la catedral hay un museo de cómo se construyó la catedral de Florencia. Utilizaban todos aparatos hechos de madera. Ustedes saben lo que es hacer un andamiaje para construir la cúpula de la catedral de Florencia. Los cálculos que había que hacer de resistencia de materiales, para hacer los arcos ojivales, en el caso de Notre Dame, esos conocimientos eran guardados en grupos, los grupos de constructores, ya desde la antigüedad, desde muy antiguo. Por eso es lo que se dice de sociedades secretas eran. ¿Por qué? Porque guardaban su conocimiento.
Y como era gente que viajaba de un lado para otro, porque ese tipo de conocedores no había en todos los lugares, hubo gente que dejó su marca. Los masones hacían una marca personal, que han dejado su marca en catedrales en 4 o 5 países diferentes. ¿Por qué? Porque terminaban de trabajar en una catedral, se iban a otra, porque había muy pocos. Entonces ahí es donde se reconocían con signos, porque si no, uno cómo sabía si uno era aprendiz o era maestro. Se reconocían a través de secretos que le daban cuando aumentaban su grado. De ahí todos esos misterios que están flotando, de que los masones se saludan de determinada manera. En YouTube aparecen unas cosas que son realmente ridículas, ¿no? Hasta en Los Simpson hay un capítulo dedicado a eso. Pero no, los templarios en realidad eran otra orden totalmente distinta que nace en Jerusalén, pero luego de la diáspora que se produce por la persecución de Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V, terminaron algunos en la masonería. Nada más, eso es todo. El señor quiere hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy lindo todo hasta ahora. Yo quiero hacer una preguntita a otra, si quiere, pero vulgando el costado literario del profesor Robert. Hay una pieza literaria que se llama Utopía, cuyo nombre es muy sugestivo, y bueno, es sugestivo y descriptivo a la vez de todo aquello que puede ser movilizador, aun cuando no se llegue al objetivo deseado, o aun cuando ese objetivo permanece difuso. La pregunta es media pavona. ¿Es de inspiración masónica? ¿Su autor era masón? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Se puede tomar esta pieza como una especie de modelo aspiracional? No sé si se entiende la pregunta. Las utopías existieron siempre, no es una cosa privativa de los masones. Más, Tomás Moro, no sé si era masón, yo en lo personal creo que no lo era, pero la utopía existió siempre. Y es parte de la naturaleza del ser humano, tratar de vivir mejor, tratar de encontrar un estatus en donde las cosas que lo agobian vayan desapareciendo, si no totalmente, por lo menos parcialmente. Yo recuerdo, y acá respondiéndote un poco respecto de lo que decías de ese sueño permanente que uno tiene, recuerdo un pasaje del Quijote, que iba el Quijote con Sancho Panza. Los que conocen la llanura manchega les cuento una llanura tórrida, no tiene nada, una cosa así que en invierno es imposible. Iba Don Quijote con Sancho Panza en el verano, hace mucho calor en verano, iban para un pueblo, iban a llegar a una tasca, y Sancho Panza le dice: oh, la jarra de cerveza que me voy a tomar, Don Quijote, cuando llegue a la posada. Y lo dijo una vez, 2 veces, 10 veces. Don Quijote estaba harto de escucharlo al gordo decir la jarra de cerveza que me voy a tomar cuando llegue a la posada, y Don Quijote de repente rompe el silencio y lo mira y le dice: Sancho, lo importante no es la posada, es el camino. Eso es lo que nos mueve a la humanidad y lo que nos mueve a todos los masones. Espero haber contestado tu pregunta. Moro no era masón. No, en lo personal yo creo que no lo era, no hay prueba de que era masón. Muy bien, por una cuestión de horarios vamos a dar paso a la última pregunta, si alguien le quiere preguntar. Sí, buenas noches. Escuchándolos me asaltó un pensamiento. Parece que hace muchos años que soy masón, o que pienso que soy masón y no lo sabía. No es autorreferencial lo que digo, sino que creo que se puede aplicar a muchas personas. La pregunta, por lo tanto, es: ¿se puede interpretar esta actividad que ustedes desarrollan digamos, bueno, yo por la incorporación, o que están propiciando la incorporación de nuevos miembros, si eso es así? Y también, ¿qué tan importante para ustedes? Porque la eventual formalización de esa forma de sentido de actuar en acercarse formalmente a la entidad.
Bueno, nos alegra mucho escuchar justamente que alguien que esté dispuesto a escuchar a gente que piensa distinto se considere ya afín a nuestra manera de trabajar, lo cual es auspicioso para la sociedad en general. Segundo, sí, nosotros estamos en una puesta en valor comunicacional general, mostrando qué es la masonería y por supuesto abriendo las puertas en el sentido de aquel que lo desee puede solicitar más información, tener entrevistas e ingresar a la institución. Por eso decíamos hace un rato, cualquier hombre o mujer mayor de 18 años, como decimos nosotros, donde el límite es la ley, cualquier ciudadano que se conteste con la ley de la nación en la que vivimos, es bienvenido a la masonería. El requisito fundamental es estar dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto. Uno no va a encontrar en una logia gente que piense exactamente igual a uno, lo más probable es que no. Y esa es nuestra fortaleza. Nosotros nos nutrimos de la diversidad. Entonces, el por qué lo estamos haciendo son múltiples los motivos. Primero, como contábamos hace un rato, nuestra historia hizo que el masón o los distintos dirigentes que hubo de la masonería no salgan a contar qué es la institución, sino que se mantuvo mucho más en secreto. Entonces, al mismo tiempo, por los escritos que presentan aquellos que están ingresando, como contábamos hace un rato, estamos quintuplicando a esta altura la membresía porque hay mucha gente que se cansó de estar, digamos, en esta polarización extrema que se nos presenta y que, sumado a la crisis de representación que hay en todos lados, en los partidos políticos, en las iglesias, en los clubes de barrio, donde los partidos políticos ya no son un lugar de debate o de plataforma o de, digamos, formación, tampoco los partidos hoy están formando, ven a la masonería como un lugar de construcción de ciudadanía, más allá de la ideología individual. Y tal es así que hemos recibido mails desde militares, policías, pero también de chicos universitarios que en este momento están haciendo sus primeras armas universitarias y de todos los oficios y profesiones que se le puede ocurrir dentro del país. Entonces, creo que hoy es justamente nuestra fortaleza. Hace poco un periodista nos preguntó, ¿no les está yendo muy bien con esto de buscar acuerdos con la grieta que hay? Al contrario, lo está yendo más que bien, justamente yendo en el sentido inverso. Es decir, no, nosotros queremos gente que piense distinto, no queremos que sean iguales a nosotros en ningún tema. Pero bueno, por supuesto, bienvenido. Y te olvidaste el test de reptilianos, sí, hay que hacer también. Hacemos un test de reptilianos, no. Pero como decía Maxi, tenemos que devolver la sala a la que gentilmente, si bien aquí ha funcionado una logia, hoy nos han prestado el espacio. Muchas, pero muchas gracias a todos. Siempre es más que auspicioso ver tanta cantidad de gente. Un viernes a la noche y con lluvia. Así que muchas gracias por traer. Muchas gracias. De esta manera